Los filisteos, enemigos acérrimos de los israelitas, estaban en guerra contra el pueblo de Dios. Del bando filisteo surgió un guerrero gigantesco llamado Goliat, un hombre de gran estatura y fuerza imponente, que desafió a los israelitas a enviar a un solo guerrero para luchar contra él. Nadie en el ejército de Israel se atrevía a enfrentarlo, hasta que un joven pastor llamado David, que aún no era un soldado ni un rey, decidió aceptar el desafío. Armado únicamente con una honda y unas piedras, David derribó a Goliat de un solo golpe en la frente y luego lo decapitó con la espada del propio gigante. Esta victoria trajo un cambio decisivo en la batalla, y los israelitas triunfaron. Hasta aquí, esta historia ha sido uno de los relatos más poderosos de la Biblia, simbolizando cómo Dios puede usar a los débiles para derrotar a los fuertes. Pero lo que nos ocupa hoy es otra pregunta: ¿es solo una leyenda o hay algo de verdad histórica en este relato? Durante muchos años, los estudiosos y críticos han debatido sobre si la historia de David y Goliat es simplemente un mito, una leyenda moral o si tiene una base histórica real. Los escépticos han argumentado que Goliat, siendo descrito como un gigante, es probablemente una exageración simbólica, y que David podría no haber existido como tal, al menos no en la forma en que lo conocemos en la Biblia. Sin embargo, en las últimas décadas, han surgido hallazgos arqueológicos y estudios científicos que sugieren que esta historia podría tener una base mucho más sólida de lo que se pensaba. Es aquí donde la ciencia empieza a arrojar luz sobre aspectos fascinantes del relato bíblico que antes eran cuestionados o considerados imposibles. Uno de los primeros pasos para investigar la autenticidad de la historia de David y Goliat es revisar el lugar geográfico donde supuestamente ocurrió la batalla, el Valle de Ela. La Biblia menciona claramente este sitio como el escenario donde el ejército filisteo y el ejército de Israel se enfrentaron. Pero, ¿existe realmente este valle? ¿Hay pruebas de que se llevó a cabo una batalla en esa área? El Valle de Ela es un lugar real en Israel, y los arqueólogos han encontrado numerosos artefactos y restos que sugieren que este sitio fue efectivamente utilizado como campo de batalla en la época en que se supone que vivió David. Excavaciones arqueológicas recientes han descubierto restos de asentamientos y fortificaciones en ciudades cercanas, como la ciudad de Saharaim, mencionada también en 1 Samuel 5 y 52, la cual los filisteos atravesaron cuando huían tras la derrota de Goliat. Estos hallazgos sugieren que, al menos en términos geográficos y bélicos, el relato bíblico tiene una base histórica sólida. El escenario es real, y existen pruebas de que hubo enfrentamientos en esa zona durante la época aproximada en la que se sitúa la vida de David. Una de las partes más intrigantes, y para muchos, la más difícil de creer de esta historia es la existencia de Goliat. La Biblia lo describe como un gigante, un hombre de aproximadamente 6 codos y un palmo de altura, lo que equivale a casi 3 metros de alto. Durante siglos, esto ha sido motivo de escepticismo. Pero aquí es donde la ciencia nos da algunas sorpresas. Primero, debemos entender que el concepto de gigantes en la antigüedad no necesariamente significaba lo que hoy pensamos como gigantes míticos. En términos científicos, las personas extremadamente altas han existido a lo largo de la historia, y en algunos casos, han sido objeto de asombro. En la ciencia moderna, conocemos la acromegalia, una condición causada por un exceso de hormona de crecimiento que puede resultar en una estatura inusualmente alta. Hay casos documentados de personas que han superado los 2,5 metros de altura debido a esta condición. Si Goliat padecía de acromegalia, esto explicaría tanto su tamaño extraordinario como su fama como guerrero formidable. En este sentido, la ciencia confirma que seres humanos de gran estatura no solo existieron en la antigüedad, sino que algunos de ellos alcanzaron tamaños extraordinarios que podrían haber sido la base para el relato de Goliat. Otro aspecto interesante que la ciencia ha comenzado a confirmar es la precisión con la que la Biblia describe la armadura de Goliat. En 1 Samuel 17, se menciona que Goliat llevaba una armadura de bronce que pesaba unos 5.000 siclos, lo que equivale aproximadamente a unos 60 kilos. Además, se describe que su lanza tenía una asta gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba unos 600 siclos, o alrededor de 7 kilos. Esto puede parecer una exageración,
pero los arqueólogos han encontrado evidencia de armamento y armaduras similares en otras culturas antiguas, lo que sugiere que este tipo de equipo militar existía y era utilizado por los guerreros más poderosos. La descripción bíblica de la armadura de Goliat, lejos de ser un mito, parece estar en línea con los estándares de la tecnología militar de la época. Finalmente, ¿qué pasa con David? Sabemos que la Biblia lo describe no solo como el asesino de Goliat, sino también como el rey más grande de Israel. Pero, durante mucho tiempo, no hubo pruebas fuera de la Biblia que confirmaran su existencia. Esto cambió en 1993 cuando los arqueólogos descubrieron la famosa estela de Tel Dan, una piedra con inscripciones que menciona la casa de David. Este hallazgo, que data del siglo IX a.C., proporciona una evidencia clara de que David fue una figura histórica real y que su linaje era bien conocido en la región. Este descubrimiento fue un gran avance para los estudios bíblicos, ya que demostró que, al menos en lo que respecta a David, las escrituras estaban narrando hechos históricos y no solo mitos o leyendas. Con esto, podemos decir con mayor certeza que David, el joven pastor que derrotó a Goliat, no solo existió, sino que jugó un papel importante en la historia de Israel. A medida que la ciencia avanza y la arqueología sigue revelando nuevos descubrimientos, cada vez encontramos más pruebas de que la historia de David y Goliat tiene una base real. Aunque algunas partes de la historia pueden haber sido estilizadas o dramatizadas a lo largo del tiempo, lo cierto es que los elementos clave del relato, la existencia de David, la ubicación de la batalla y la descripción del gigante Goliat, tienen fundamentos en la historia y en la ciencia. Para continuar, es fundamental entender el contexto cultural de los filisteos, el pueblo al que pertenecía Goliat. Durante mucho tiempo, los filisteos han sido vistos como un grupo misterioso. No está del todo claro de dónde provenían, aunque la teoría más aceptada es que llegaron a la costa de Canaán, la actual Palestina e Israel, desde el mar Egeo, posiblemente alrededor del siglo XII a.C. Esta migración los convirtió en un pueblo que rápidamente se enfrentó a las tribus israelitas en el territorio. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto varias ciudades filisteas mencionadas en la Biblia, como Asdod, Ascalón, y Gat, la ciudad natal de Goliat, 1 Samuel 17, 4. Los estudios arqueológicos de Gat, especialmente, han sido fundamentales para proporcionar un contexto histórico más preciso. Los restos de esta ciudad antigua revelan que era una gran fortaleza filistea, una ciudad poderosa que encajaría perfectamente como hogar de un guerrero formidable como Goliat. Excavaciones dirigidas por arqueólogos israelíes en Gat han desenterrado muros masivos y fortificaciones que refuerzan la idea de que los filisteos eran un pueblo fuerte y avanzado militarmente. Pero, ¿qué evidencia más directa tenemos de Goliat? Sorprendentemente, en 2005, durante las excavaciones en Gat, se encontró un fragmento de cerámica con una inscripción que menciona un nombre similar a Goliat. Si bien este descubrimiento no prueba definitivamente que el Goliat de la Biblia existió, sí sugiere que nombres similares eran comunes en esa región en la época en que se sitúa el relato bíblico. Este hallazgo es significativo porque no solo confirma la veracidad del nombre, sino que también vincula a Goliat con una ciudad filistea importante, tal como se describe en la Biblia. Hablemos ahora de un aspecto crucial de esta historia, el tamaño de Goliat. Como mencionamos antes, la Biblia lo describe como un gigante, un hombre de casi 3 metros de altura. Para muchos, esta descripción ha sido vista como algo imposible, o al menos como una exageración dramática destinada a enfatizar la diferencia entre David, un joven pastor, y el colosal guerrero filisteo. Pero, como dijimos en la primera parte, la existencia de personas de estatura extraordinaria no es un mito. Condiciones médicas como la acromegalia y el gigantismo son responsables de casos documentados de individuos que alcanzaron tamaños inusuales debido a un exceso de producción de hormona de crecimiento. Un ejemplo moderno es Robert Wadlow, el hombre más alto registrado en la historia moderna, quien medía 2.72 metros. Aunque Wadlow vivió en el siglo XX, su caso nos muestra que el gigantismo no es solo una leyenda antigua, sino una condición médica real. Si Goliat padecía una condición similar, su estatura excepcional se vuelve mucho más plausible.
Esto también podría explicar algunos detalles adicionales sobre Goliat que no siempre son tomados en cuenta. Las personas con acromegalia, por ejemplo, a menudo experimentan problemas de visión o coordinación, lo que podría haber hecho que Goliat no fuese tan ágil como parecía. De hecho, esto podría darle un nuevo significado a cómo David, usando solo una honda, fue capaz de derribar al gigante con un golpe preciso en la cabeza. Si Goliat tenía una visión limitada o problemas de movilidad, esto habría sido una ventaja estratégica clave para David. Además de los aspectos arqueológicos y médicos, hay otra dimensión fascinante en esta historia, la exactitud histórica de los detalles del combate. La Biblia describe que David, en lugar de usar una espada o armadura, eligió una honda para enfrentarse a Goliat. A primera vista, esto podría parecer una decisión sorprendente, o incluso arriesgada, pero cuando se analiza desde un punto de vista militar de la época, tiene mucho sentido. En la antigüedad, las hondas eran armas extremadamente efectivas. Los honderos eran guerreros altamente respetados, y se les entrenaba para ser letales en combate. Un estudio reciente sobre la física de una honda reveló que una piedra lanzada con una honda a gran velocidad podría tener un impacto devastador, comparable al de una bala disparada por un arma de fuego de baja potencia. Las piedras que se encontraban en el valle de Ela, hechas de baritina, un mineral especialmente denso, habrían sido capaces de causar un daño masivo. Cuando David eligió su honda y 5 piedras del río, 1 Samuel 5:40, estaba tomando una decisión estratégica, la de luchar a distancia, aprovechando su habilidad y precisión, en lugar de enfrentarse a Goliat en combate cuerpo a cuerpo, donde habría sido claramente superado. La física y la historia militar nos muestran que la victoria de David no fue un simple golpe de suerte, sino el resultado de habilidad y estrategia, junto con la intervención divina que la Biblia menciona. Es imposible hablar de la historia de David y Goliat sin mencionar el papel crucial que desempeñó la fe. La Biblia deja claro que David no confió en su habilidad física, ni en su experiencia militar, sino en la ayuda de Dios. En 1 Samuel 17, 45-47, David declara con valentía a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Esta es una declaración poderosa de confianza en que, aunque las probabilidades parecían estar en su contra, Dios estaba de su lado, lo que significaba que la victoria estaba asegurada. Para muchas personas hoy en día, la historia de David y Goliat es un ejemplo de cómo la fe puede superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o imposible parezca la situación. Es interesante notar que, aunque ahora estamos viendo cómo la ciencia y la arqueología confirman aspectos de la historia, el núcleo del relato sigue siendo un mensaje sobre el poder de la fe. David no venció solo porque era un buen hondero o porque Goliat pudiera haber tenido debilidades físicas, venció porque confió en Dios para darle la victoria. Entonces, ¿por qué es tan importante que la ciencia esté confirmando aspectos de esta historia? Para los creyentes, este tipo de hallazgos no solo refuerza su fe en la veracidad de la Biblia, sino que también muestra cómo los relatos antiguos, que a menudo son descartados como mitos o fábulas, contienen verdades históricas profundas. La historia de David y Goliat también resuena en el contexto actual. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, donde muchos se sienten pequeños frente a los gigantes que enfrentan, ya sean problemas personales, políticos, sociales o espirituales. El relato bíblico, respaldado ahora por la ciencia y la arqueología, nos recuerda que con fe, valentía y estrategia, cualquier desafío puede ser superado. A medida que más descubrimientos arqueológicos y científicos salen a la luz, vemos que la Biblia, lejos de ser un libro de mitos, está profundamente arraigada en la historia real. Los hallazgos en Gad, las inscripciones sobre Goliat y los estudios sobre la eficacia de las ondas nos muestran que la historia de David y Goliat no solo es creíble, sino que también está respaldada por la evidencia. En los últimos años, el trabajo arqueológico en Gad ha revelado un panorama cada vez más claro de la cultura filistea. Los arqueólogos han encontrado restos de grandes murallas, talleres de cerámica y herramientas de bronce que muestran que los filisteos eran un pueblo tecnológicamente avanzado.
Estos descubrimientos son importantes porque confirman la descripción bíblica de los filisteos como un pueblo poderoso y altamente organizado. La fortaleza de Gat, en particular, muestra que esta ciudad era uno de los centros más importantes del territorio filisteo, lo que la convierte en un lugar clave en el relato de Goliat. Una de las preguntas que los arqueólogos han intentado responder es si Goliat pudo haber sido un personaje histórico real o, al menos, basado en guerreros reales de la época. En Gat, se han descubierto esqueletos de personas que, aunque no alcanzaban los 3 metros de altura descritos en la Biblia, eran más altos que la media de la época, lo que sugiere que algunos guerreros filisteos podían haber sido extremadamente grandes y fuertes. Este detalle es importante, porque refuerza la idea de que Goliat podría haber sido uno de estos guerreros de élite, descritos con cierto grado de exageración en los textos bíblicos para resaltar su poder y temeridad. Además, los hallazgos de armas y armaduras en Gat también coinciden con la descripción bíblica de Goliat. Por ejemplo, los arqueólogos han encontrado lanzas y espadas de gran tamaño, que habrían sido utilizadas por guerreros entrenados y fuertes, lo que encaja perfectamente con la descripción del equipo de Goliat en 1 Samuel 17. A lo largo de la historia, la narrativa de David y Goliat ha sido vista no solo como un relato histórico, sino también como una metáfora del triunfo del débil sobre el fuerte. En la Biblia, David no solo vence a Goliat en términos físicos, sino que su victoria representa una victoria espiritual, en la que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe de una persona aparentemente insignificante. Este tema ha resonado a lo largo de los siglos en diversas culturas, y muchas interpretaciones sugieren que la figura de Goliat también podría representar más que un simple guerrero. En la tradición bíblica, los gigantes a menudo se asocian con fuerzas malignas o adversarios espirituales. El hecho de que Goliat sea descrito como un guerrero casi invencible, pero derrotado por un joven pastor con fe en Dios, refuerza esta idea. Si miramos la historia a través de una lente simbólica, el combate entre David y Goliat podría representar la lucha entre lo bueno y lo malo, o entre lo divino y lo humano. Sin embargo, lo que es interesante es que, en este caso, la ciencia y la arqueología nos muestran que hay una base histórica real que apoya el relato, lo que sugiere que, aunque la historia tiene un fuerte componente simbólico, también hay un fundamento literal y fáctico. Uno de los aspectos más sorprendentes del relato de David y Goliat es la manera en que David derrota a su enemigo, con una simple honda y una piedra. Para muchos, esto ha parecido algo improbable, pero investigaciones científicas recientes nos muestran que la elección de David fue mucho más que una simple casualidad. Las hondas eran armas comunes en la antigüedad, especialmente entre los pastores y los guerreros ligeros. Eran extremadamente eficaces, ya que podían lanzar piedras a velocidades impresionantes. Según estudios científicos sobre la física detrás de las ondas, una piedra lanzada con una onda a la velocidad correcta podría alcanzar hasta 100 km por hora. Si consideramos que David seleccionó piedras específicas del arroyo del Valle de Ela, es probable que estas piedras fueran de un material denso y pesado, capaces de causar un impacto devastador al golpear a Goliat en la frente. El golpe de David no fue simplemente una cuestión de suerte. Los honderos de la antigüedad eran conocidos por su precisión y destreza. En términos militares, los honderos se entrenaban para golpear objetivos a distancia con gran exactitud. David, siendo un pastor, habría estado acostumbrado a usar la honda para proteger a su rebaño de animales salvajes, lo que significa que probablemente era un tirador experimentado. Esto también nos muestra que David usó su habilidad y conocimiento práctico para derrotar a un oponente mucho más grande y fuerte. Aquí es donde la estrategia y la fe se encuentran en este relato. Mientras que Goliat confió en su tamaño y fuerza, David confió en su fe y en la herramienta que conocía mejor. En un análisis militar, podríamos decir que David convirtió su desventaja en una ventaja táctica, y la ciencia de hoy confirma que la honda era, de hecho, un arma muy efectiva. Otro descubrimiento arqueológico importante relacionado con Goliat proviene del sitio de Tel Zafit, que muchos identifican como la antigua Gat. Durante las excavaciones en este sitio, los arqueólogos descubrieron una inscripción en una cerámica que data del siglo X a.C., que contiene nombres similares a Goliat. Este hallazgo no solo confirma que nombres como Goliat eran comunes entre los filisteos,
sino que también sugiere que había guerreros o figuras importantes en esa región con ese nombre, lo que nos hace pensar que el Goliat de la Biblia podría haber sido una persona real, o al menos, basado en personajes reales de esa época. Es importante destacar que este tipo de hallazgos no son pruebas concluyentes de la existencia de Goliat, pero sí refuerzan la autenticidad del relato bíblico al mostrar que los nombres, costumbres y estructuras sociales descritas en la Biblia eran reales y consistentes con lo que hemos encontrado en las excavaciones arqueológicas. Para comprender completamente la historia de David y Goliat, también debemos mirar el contexto político de la época. La Biblia sitúa esta batalla en un periodo de gran agitación en el antiguo Israel, donde las tribus israelitas estaban tratando de consolidarse como un reino bajo el liderazgo del rey Saúl, y eventualmente, de David. El enfrentamiento con los filisteos, y especialmente con Goliat, puede verse como un símbolo del conflicto entre los israelitas, que estaban buscando establecerse en la región, y los filisteos, un pueblo que ya estaba bien asentado y militarmente superior en muchos aspectos. La victoria de David sobre Goliat no fue solo una victoria personal, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha de los israelitas por la dominación de la región. En este contexto, la historia de David y Goliat adquiere un nuevo significado, representa la victoria de un pueblo que, aunque pequeño y aparentemente insignificante, fue capaz de derrotar a un enemigo mucho más poderoso gracias a la intervención divina y la valentía de un joven lleno de fe. La historia de David y Goliat no es solo un relato épico sobre la valentía de un joven pastor que vence a un gigante, sino que también marca un punto crucial en la historia del antiguo Israel. David, un joven que se encontraba en la periferia del poder, se convirtió en el héroe que finalmente unificaría a las tribus de Israel y establecería una monarquía fuerte. Esto lo convierte en una figura clave no solo en términos bíblicos, sino también en términos históricos. El enfrentamiento entre David y Goliat representa más que una simple batalla entre dos guerreros. Simboliza el inicio de una nueva era en la que Israel, bajo el liderazgo de David, comenzaría a consolidarse como un reino unificado y estable, con Jerusalén como su capital. Esta historia marca el comienzo del ascenso de David al trono, un evento que es clave no solo en el Antiguo Testamento, sino también en la historia de la fe judía y cristiana. La existencia histórica de David ha sido, durante siglos, objeto de debate. Muchos críticos han sostenido que David no fue más que una figura literaria, creada para darle legitimidad a las narraciones bíblicas. Sin embargo, en las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado evidencias contundentes que sugieren lo contrario. Uno de los descubrimientos más importantes en este sentido es la famosa estela de Tel Dan, una piedra con inscripciones en arameo que data del siglo IX a.C., descubierta en el norte de Israel. En ella, se menciona la casa de David, lo que proporciona la primera prueba extrabíblica de la existencia de una dinastía fundada por David. Este hallazgo es significativo porque confirma que David no fue solo una figura legendaria, sino un personaje real que fundó una dinastía importante en la historia de Israel. Además de la estela de Tel Dan, otras excavaciones en Jerusalén han revelado estructuras y fortificaciones que se atribuyen al tiempo del reinado de David y su hijo Salomón. Estos descubrimientos nos muestran que durante el periodo en que la Biblia sitúa a David como rey, Jerusalén estaba en pleno proceso de expansión y consolidación como una ciudad importante, lo que refuerza la idea de que David no fue un simple héroe popular, sino un gobernante real con una influencia significativa en su tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de David y Goliat es cómo sigue resonando en la cultura contemporánea. Esta narrativa ha sido interpretada, reinterpretada y utilizada en una variedad de contextos, desde el cine y la literatura hasta el deporte y la política. El enfrentamiento entre un joven inexperto y un gigante imponente se ha convertido en una metáfora universal del triunfo del pequeño sobre el grande, del débil sobre el fuerte. Se utiliza frecuentemente para describir situaciones en las que una persona o grupo, aparentemente sin poder ni recursos, logra derrotar a una fuerza mucho más poderosa. Esto lo vemos en el ámbito empresarial, en los deportes, e incluso en la política, donde se celebran las victorias de los David del mundo moderno. Lo que es aún más interesante es cómo esta metáfora sigue estando impregnada de su dimensión espiritual. Muchas personas,
tanto creyentes como no creyentes, encuentran en la historia de David y Goliat una lección sobre la fe, la determinación y el valor. Para los cristianos, el relato tiene un significado especial, ya que prefigura la forma en que Dios utiliza a lo aparentemente débil e insignificante para lograr sus propósitos. En el caso de David, el pastor derrotó al gigante, demostrando que la fuerza verdadera no reside en el tamaño o el poder físico, sino en la fe en Dios. Aunque Goliat es uno de los gigantes más famosos de la Biblia, no es el único en la historia de las culturas antiguas. Muchas civilizaciones antiguas, desde los griegos hasta los egipcios, tienen relatos de seres gigantes que habitaron la tierra. La pregunta que surge aquí es, ¿de dónde viene esta fascinación por los gigantes, y cómo se relaciona con la historia de Goliat? Los gigantes en las historias antiguas a menudo representan el caos, el desorden o el desafío a la autoridad divina. En la mitología griega, los gigantes luchan contra los dioses en la gigantomaquia, una guerra épica que simboliza la lucha entre el orden cósmico y el caos primordial. De manera similar, en la Biblia, los gigantes, como los nefilim mencionados en Génesis, se asocian con la corrupción y el desafío a la voluntad de Dios. Goliat encarna esta misma idea, no es solo un guerrero físico, sino una representación del poder mundano que se enfrenta a los planes de Dios. Al ser derrotado por David, un joven aparentemente indefenso, se muestra que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza terrenal. Esta idea es la que le da a la historia de David y Goliat un impacto duradero y una relevancia espiritual universal. A medida que la tecnología sigue avanzando, los arqueólogos tienen acceso a herramientas y métodos más precisos para excavar y analizar los sitios antiguos. En este sentido, la arqueología bíblica sigue siendo un campo emocionante lleno de potenciales descubrimientos que podrían arrojar aún más luz sobre la historia de David y Goliat. Las técnicas de imágenes por satélite, la datación por radiocarbono y el análisis de restos microscópicos en artefactos antiguos están ayudando a los investigadores a reconstruir con mayor precisión cómo vivían las personas en los tiempos bíblicos. Estos avances no solo pueden confirmar detalles adicionales sobre la historia de David y Goliat, sino también darnos una mejor comprensión de la cultura y la vida cotidiana de los pueblos antiguos que vivieron en Israel y sus alrededores. Uno de los proyectos más emocionantes en curso es la excavación de la ciudad de David en Jerusalén, donde se están encontrando cada vez más pruebas que respaldan la existencia de David como una figura histórica. Estos hallazgos, combinados con los estudios en Gat y otras ciudades filisteas, nos acercan cada vez más a una comprensión más completa de la narrativa bíblica. A lo largo de esta serie, hemos visto cómo la ciencia y la arqueología han comenzado a confirmar detalles que alguna vez fueron considerados solo mitológicos o simbólicos en el relato de David y Goliat. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante no es solo su aspecto espiritual o simbólico, sino la forma en que las pruebas científicas están mostrando que, detrás de la narrativa bíblica, hay una historia real. La ciencia y la fe, lejos de estar en conflicto, pueden trabajar juntas para iluminar nuestro entendimiento del pasado y confirmar la validez de las Escrituras. A medida que los descubrimientos continúan, es emocionante pensar que apenas estamos arañando la superficie de lo que aún nos queda por aprender sobre este y otros relatos bíblicos. La historia de David y Goliat sigue siendo, más de 3000 años después, un recordatorio temporal de que no importa el tamaño de los gigantes que enfrentemos en nuestras vidas, con fe, estrategia y valentía, podemos superarlos. Y ahora, gracias a la ciencia, podemos decir con más confianza que esta historia no es solo una leyenda inspiradora, sino una realidad histórica que continúa revelándose ante nuestros ojos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.